También sabemos que este órgano dentino pulpar podemos decir que es un sistema, ya que existe un vínculo esencial entre ambas estructuras. ¿De qué estructuras estamos hablando? De la pulpa y la dentina, en donde la dentina representa la parte mineralizada, como hace un momento lo mostré, ¿no? Y la pulpa representa el tejido conectivo laxo localizado en el interior de la dentina. Así de sencillo, ¿no? La dentina representa la parte mineralizada en algunas zonas, haciendo un corte. Esa dentina puede alcanzar a tener un espesor de 3 milímetros y va a proteger a la pulpa, que ustedes deben de recordar que es un tejido conectivo y está dentro del interior de la dentina. Ahora conozcamos un poquito más a fondo lo que viene a ser la dentina, o recordemos lo que viene a ser la dentina. Y la dentina constituye el tejido mineralizado de la mayor parte de la estructura dentaria. Es un tejido avascular, mineralizado, y tiene a atravesar en su totalidad por tubos dentinarios. Si esta es la dentina, estructura, y aquí tenemos la pared del, eh, del conducto radicular, a este nivel van a estar localizados tubos dentinarios que va a ir proyectándose en este sentido. Y estos tubos dentinarios, ¿no? En cierta medida van a atravesar el espesor de la dentina. Ahora bien, ¿cuál es la composición química de la dentina? Si vemos la literatura, esta literatura nos habla que en un 70% está conformada por una materia inorgánica, un 20% de materia orgánica y un 10% de agua. Es decir, la materia inorgánica, ¿de qué consiste? Miren, es un 70% de materia inorgánica. Y esta va a consistir principalmente en hidroxiapatita y en menor proporción fosfatos amorfos y carbonatos. Pero acá algo importante que resaltar. La composición química de la hidroxiapatita de la dentina, ¿qué tanta semejanza tiene con la hidroxiapatita del esmalte? Es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque la hidroxiapatita a este nivel, o sea, en la dentina, está formado por cristales mucho más pequeños. ¿Qué tan pequeños? 10 veces menor que la del esmalte. Esto es muy importante. Con respecto a, a la matriz orgánica, del 100% de la matriz orgánica, de este 100% de la matriz orgánica, el 91%, ¿no? El 91% es colágeno. Y el colágeno tipo 1. Y hay que entender, o hay que recordar que el colágeno es una proteína. Y al ser una proteína tiene esta una unidad básica estructural, que es el tropocolágeno. Seguramente ya lo han escuchado anteriormente. Este tropocolágeno ensambla o se ensambla formando fibrillas. Y estas a su vez forman fibras. Entonces, en síntesis, el colágeno de la parte orgánica, podemos decir que no es otra cosa que una red de fibras.
Así de sencillo. Con respecto al 10% de agua en peso, o sea, a la humedad que tiene el tejido dentario. Anteriormente, años atrás, se pensaba que un diente tratado endodónticamente, por ser tratado endodónticamente, por ser desvitalizado, eh, su estructura se veía bastante comprometida porque eh, se creía que era más propenso a la fractura, casualmente porque perdía humedad. Y aquí en este cuadro estamos visualizando que la humedad que tiene una estructura dentaria es solamente alrededor del 10%. Entonces, esa teoría que se decía años atrás, de que por desvitalizar a una pieza dentaria, esta se ponía, eh, era más propenso a la fractura no era tan cierto. Claro, un diente tratado endodónticamente es más vulnerable a la fractura, pero no por un tema de humedad. Puede ser porque hay una destrucción coronaria, puede ser porque eh, va a recibir quizás internamente por ejemplo, hemos eliminado el techo de la cámara pulpar y eso sí lo hace mucho más vulnerable a la fractura. De ahí la necesidad, la importancia de cómo rehabilitar esa pieza dentaria para cumplir con el objetivo de mantener la pieza dentaria en boca. Entonces, repito, la composición química de la dentina, 70% materia inorgánica, 20% materia orgánica y un 10% de agua. Y aquí tenemos, por ejemplo, las fibras colágenas, que es parte del tejido eh, orgánico, que en esta imagen que están visualizando, lo que quiero mostrar a ustedes, perdón, algo hice, que las fibras colágenas, ¿no? Están en el tejido orgánico alrededor del 91%. También debemos de considerar que la dentina eh, debe ser considerada como un tejido vital, porque tiene la capacidad para reaccionar ante estímulos fisiológicos y patológicos. Por ejemplo, frente a una agresión, puede reaccionar formando nueva dentina o modificando la dentina ya existente. De acuerdo con esta idea, creo que podemos reconocer tres tipos de dentina. Por ejemplo, una dentina primaria, que se forma primero y es la más abundante, ya que forma el cuerpo principal del diente. Y esta dentina primaria se deposita durante la formación del diente hasta que el diente entra en oclusión. Esto hay que tenerlo en cuenta. No es que siempre se esté formando dentina primaria, solamente se forma hasta que el diente entra en oclusión. Luego tenemos una dentina secundaria, llamada también dentina fisiológica. Esta dentina secundaria se forma después que se ha completado la formación de la raíz del diente y se continúa durante toda la vida del diente. ¿Se dan cuenta? Por eso la tarea que se les dejó esta semana. Aquí estoy mencionando, para que ustedes lo tengan presente, que esta dentina secundaria es la que se va a formar
a lo largo de la vida del paciente. Y esta dentina fisiológica se puede decir que inicia su actividad o su formación cuando el diente completó su formación radicular, no antes. Por eso también es importante saber a qué edad la pieza dentaria culmina su formación radicular. Una vez que culminó su formación radicular, se formó dentina, pero un tipo de dentina primaria. A partir de ahí empieza a formarse dentina secundaria. Y seguramente, en el caso, por ejemplo, como el que están viendo, en molares, va a existir una mayor disposición de dentina secundaria tanto en el techo de la cámara pulpar como en el piso. Doctor, perdón, ¿Sí? disculpe, no se ve la pantalla. No, no, no te escucho, ¿cómo dices? No se le ve las diapositivas. No se ve. No, no ¿Qué, se qué es lo que ve. están visualizando ahorita? ¿No se ve diapositivas? No se ve, No, doctor. no se ve. No, A ver, doctor. voy a compartir nuevamente pantalla, a ver, un minutito. Ahora sí. ¿Es ahora? Sí, doctor, ya se ve. No, sí se ve. A ver, ¿esta imagen vieron? No, No, Ya. Esta sí la vieron. no, tampoco. tampoco. No, Desde doctor. la composición química. Esta sí la vieron. Composición química de la dentina, Sí, ¿cierto? eso Sí, Ya. sí. sí. Rápidamente. La composición química de la dentina, para que no se pierda, está formado por, en un 70% por materia inorgánica, un 20% materia orgánica y un 10% de agua. Ya sabemos que la materia inorgánica en gran medida está formada por hidroxiapatita, pero es una hidroxiapatita diferente a la del esmalte, por los componentes que tiene. Y al ser diferente, la diferencia está en que el tamaño, ¿no?, es 10 veces menor. ¿De qué? De sus cristales. Esa es la diferencia. Con respecto a la materia orgánica, en el 91% está formado por colágeno. Eso ya lo mencioné, a qué se refiere. Y el 10% por agua. ¿Hasta ahí de acuerdo? Las Sí, fibras colágenas van a representar en el tejido orgánico alrededor del 91%. Son colágeno tipo 1. Y la tarea de ustedes es averiguar cuántos tipos de colágenos hay. El tipo 1, también tenemos el tipo 2. Esa es tarea para ustedes. Y también les decía que la dentina debe ser considerada como un tejido vital porque tiene la capacidad para reaccionar ante estímulos fisiológicos y patológicos, formando nueva dentina o modificando la dentina existente. Acá hay una patología, una caries, y la dentina va a reaccionar frente a esta noxa, a este estímulo. Y si retiramos el estímulo, va a ir formando dentina de reparación. Miren en este caso, de una molar inferior, el cuerno pulpar, y aquí debería haber otro cuerno pulpar, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Frente a esta agresión, la dentina se defiende y se retrae. Y aquí está formando más dentina. Pero si no eliminamos la noxa, esto va a seguir avanzando y la dentina se va a ir retrayendo, cambiando la configuración, en este caso de la cámara pulpar. Entonces, tenemos que
de que de acuerdo con esta idea, nos va a interesar conocer o reconocer tres tipos de dentina. Uno de ellos es la dentina primaria, que se forma primero y es la más abundante. Esta dentina primaria se deposita durante la formación del diente hasta que esta pieza dentaria entre en oclusión. Esa es la dentina primaria. Acabó su función cuando entra el diente en oclusión. Entra a formarse lo que viene a ser la dentina secundaria. Y esta dentina secundaria, que es la denominada dentina fisiológica, se forma después que se ha completado la formación de la raíz. Si el incisivo central superior termina de formarse su raíz a los 9-10 años, a partir de esa edad, ¿no? Empieza a formarse una dentina fisiológica. Y esta dentina fisiológica se va a continuar formando durante toda la vida del diente. En el caso de las molares, ¿no? Va a existir una mayor disposición de dentina secundaria. ¿Dónde? A nivel de cámara. Mayor a nivel del techo y del piso de la cámara pulpar. Lo que va a generar, ¿qué cosa? Una reducción, una forma asimétrica del tamaño y de la forma de la cámara pulpar. Por eso que la cámara pulpar tiene esta particularidad. Bien, ahora veamos el otro tipo de dentina. La dentina terciaria. Esta dentina terciaria también nos interesa conocerla, porque esta dentina se va a producir como reacción a los estímulos como un proceso carioso o procedimientos, por ejemplo, de operatoria dental, procedimientos restauradores o cuando tallamos una pieza dentaria. Esta dentina terciaria, a diferencia de la dentina primaria y secundaria, es producida solo por odontoblastos directamente afectados por el estímulo. Si aquí hay un proceso carioso en esta zona, la dentina terciaria se va a manifestar solamente en esta área. ¿Por qué? Porque aquí es donde se está produciendo el cambio. Aquí es donde se está produciendo eh, la zona que está afectada. Y tenemos que entender que esta dentina terciaria es el principal mecanismo de defensa y reparación del órgano dentino pulpar, de este órgano que está internamente protegido por la dentina. Este órgano que está dentro de la cavidad pulpar. Entonces, la formación de dentina terciaria es el principal mecanismo de defensa y reparación del órgano dentino pulpar frente a la irritación, frente a la exposición al medio bucal o a la pérdida de dentina. Así de sencillo. La calidad, por ejemplo, y cantidad de dentina terciaria producida se va o va a guardar relación ¿con qué? Con la intensidad y la duración del estímulo. Eso creo que quedó bien claro. La calidad y cantidad de dentina terciaria que se va a producir en un determinado lugar va a guardar relación con la intensidad y duración del estímulo. También se dijo que la formación de dentina terciaria es el principal mecanismo de defensa, ¿cierto? Frente a la irritación, a la exposición del medio bucal, a la pérdida de dentina. Esta dentina terciaria puede ser reactiva o reparadora. ¿Mm? Una dentina terciaria reactiva o reparadora va a ser secretada por odontoblastos preexistentes
en reacción a estímulos de intensidad leve a moderada. O sea, los que van a generar esta dentina terciaria son, eh, va a ser formada por estos odontoblastos que ya existen en el complejo dentino pulpar. Y estos son los odontoblastos que van a reaccionar frente a una agresión. Por ejemplo, vean en esta imagen radiográfica, aquí hay una microfiltración, un proceso carioso, y miren cómo está reaccionando aquí la dentina. En cierta medida se está defendiendo, produciendo más dentina, pero al producir más dentina, está produciendo una dentina que se está acumulando por aposición en esta zona. Y al acumularse por aposición, ¿qué sucede? La forma típica de la cámara pulpar varía. ¿Por qué? Porque se está protegiendo, formándose más dentina en esa área. Entonces, la dentina reactiva es secretada por odontoblastos preexistentes, mientras que la dentina terciaria reparadora es producto de la actividad, en este caso, vean aquí se forma un tipo de dentina reparadora, y esta dentina reparadora es producto de la actividad de una nueva generación de células odontoblásticas por estímulos de intensidad de moderada a avanzada. Entonces, esta dentina reactiva producida por odontoblastos preexistentes, mientras que en la otra, en la reparadora, es- se da por una nueva formación de dentina, otro tipo de odontoblastos. Hablemos un poquito sobre la predentina. Esta predentina, la que están viendo aquí en B, ¿no? Es una matriz orgánica no mineralizada de la dentina. En esta imagen vamos a ver aquí que tenemos la dentina, la predentina y acá los odontoblastos. Esta figura para ustedes no es nada nueva. Me imagino que ya tienen idea de lo que estoy hablando. Esta matriz orgánica no mineralizada de la dentina puede tener un espesor entre 25 a 30 micrómetros y está situada entre la capa odontoblástica, ¿no? La capa de odontoblastos y la dentina alrededor de la pulpa. O sea, está en una capa intermedia. ¿Y por qué pongo esta diapositiva? Para poder entender que la presencia, en un corte histológico, la presencia de predentina me está indicando una fuente de producción continua de dentina. Al corte histológico, esta zona me está indicando que hay una producción continua de dentina. Y eso fue lo que se dijo cuando hablábamos de la dentina primaria. Hasta cierto momento este, tenía una función. Llegado ese momento, entraba en funciones la dentina secundaria, y esa dentina secundaria, a lo largo de la vida del paciente, iba a entrar en formación, a diferencia de la terciaria, que solamente se forma cuando en un determinado punto existe una agresión o un estímulo. Entonces, en síntesis, la presencia de predentina constituye una fuente de producción continua de dentina. Hablemos sobre la estructura histológica de la dentina. La estructura histológica de la dentina está constituida por el túbulo dentinario, la dentina peritubular, la dentina intertubular,
el odontoblasto y las fibrillas de Tomes o las prolongaciones odontoblásticas, que es lo mismo. Conozcamos rápidamente cada uno de ellos. Por ejemplo, los túbulos dentinarios. Están visualizando en esta imagen con microscopía electrónica de barridos un túbulo dentinario. Esta imagen que están visualizando está a 10.000, perdón, a 20.000 X de aumento. Esta es una imagen de un trabajo de investigación, de una tesis que se hizo conmigo, y el trabajo con microscopía electrónica se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, conozcamos un túbulo dentinario a un tamaño de 20.000 X de aumento. Estos túbulos dentinarios son espacios tubulares ubicados dentro de la dentina, llenos de líquidos tisulares y ocupados en parte de toda su longitud por las prolongaciones de los odontoblastos. O sea, estos conductos en su interior contienen ¿qué? Las prolongaciones odontoblásticas. Hay líquido. Y eso en un momento dado voy a explicar. eh, También nos dice la literatura que siguen un trayecto en forma de S de la superficie externa de la dentina hasta el límite con la pulpa. Y van a medir 2.5 micrómetros, un diámetro cerca de la pulpa. En cuanto a diámetro, cuanto de 1.2 micrómetros en la porción media de la dentina y 900 nanómetros cerca de la unión amelo-dentinaria. O sea, el diámetro del túbulo dentinario, bastante cerca a la pulpa, va a ser mayor que cuando estos túbulos dentinarios se van acercando al límite amelo-dentinario. Mire cómo se va reduciendo de 2.5 micras, ¿no?, a 900 nanómetros. Esos túbulos dentinarios van a ser permeables a la dentina. Y al hacerlo permeable, ¿qué significa? Que va a permitir o va a crear una vía de entrada para microorganismos, sustancias tóxicas, etc., etc. Y tenemos un proceso carioso que ya comprometió esmalte y parte de dentina. Nosotros quizás en una vista macro veamos una superficie, pero si lo viéramos con un microscopio electrónico de barrido, veríamos la cantidad de túbulos dentinarios, ¿no?, que están en una pared. Y esa cantidad de túbulos dentinarios pueden estar albergando bacterias, como en este caso. Y estas bacterias, ¿no?, como existe una comunicación tubular hacia la pulpa dental, estas bacterias pueden migrar, pueden viajar e infectar la pulpa. Y no solamente las bacterias, sino también sus toxinas. Y es de esa manera como una caries dental en progreso puede infectar la pulpa. No necesariamente tenemos que pensar que en una vista radiográfica un proceso carioso, está lejos de la cámara pulpar, no va a pasar nada. Claro que sí, puede que sí. Si hay bacterias, y estas bacterias no es que se queden estáticas, viajan a través de los tubos dentinarios. Y ya van a ver ustedes en su momento la cosa al revés. Cuando existe un tipo de necrosis pulpar, o sea, la cámara pulpar, el conducto radicular está contaminado. Y tenemos que hacer un tratamiento de conducto, ingresamos con nuestros instrumentos, retiramos todo el contenido radicular. Todo el contenido
del conducto radicular. En cierta medida, sí, retiramos, pero también hay que pensar que, como ha sido una necrosis pulpar, hay invasión bacteriana, estas, estas bacterias están alojadas en la pared dentinaria del conducto radicular y nosotros tenemos que erradicar estas bacterias. Si no eliminamos, no desinfectamos adecuadamente las paredes del conducto radicular, y no solamente del principal, ojo, no solamente del principal, ya vieron en las primeras diapositivas las ramificaciones que tiene un conducto. Por eso que se llama sistema de conductos radiculares. ¿Y cómo llegamos nosotros a esas zonas que han sido invadidas por bacterias? En su momento, obviamente, se le va a explicar. Pero la idea es que estas bacterias que están alojadas dentro de la pared del conducto radicular pueden viajar ya de adentro hacia afuera, hacia el periodonto, e infectar el periodonto lateral. ¿Por qué? Porque existen túbulos dentinarios que hace que existe una comunicación entre el interior y el exterior. Por eso que estos túbulos dentinarios hacen permeable a la dentina y es una vía de entrada para microorganismos y toxinas. Vean esta imagen, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, de esta literatura de Nostroza, el doctor Nostroza Aro, un peruano. Vea que cuando en cuanto al volumen, en cuanto a la cantidad, perdón, de tubos dentinarios cercanos a la pulpa, vamos a encontrar en un número de 50.000 tubos dentinarios por milímetro cuadrado. Pero si nos vamos más hacia la región del esmalte, al límite amelodentinario, la cantidad de túbulos dentinarios se reduce a unos 10.000 milímetros, o sea, a 10.000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Y entre el límite amelodentinario y, por decirlo así, el techo de la cámara pulpar de una molar, en la región media vamos a encontrar entre 20 y 30.000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Es decir, cuanto más nos acerquemos hacia la cámara pulpar, hacia la pulpa, se incrementa la cantidad de túbulos dentinarios. Entonces, esa es una de las razones también, porque cuando se requiere hacer un tratamiento de operatorio dental, una restauración, remoción del proceso carioso, es importante realizarlo con aislamiento absoluto para evitar la infección cruzada. En la saliva encontramos también bacterias y no hay que sumar más bacterias a las ya habidas producto de ese proceso carioso. Entonces, una de las razones más para usar aislamiento absoluto. O ya tienen una razón por la que ustedes han usado aislamiento absoluto en operatoria. Casualmente, por esta razón. Ahora hablemos sobre la dentina peritubular. Es una dentina que recubre y conforma la pared del túbulo dentinario. Y esta dentina peritubular va a constituir un anillo hipermineralizado que posee una matriz orgánica con muy pocas fibras colágenas en su estructura. Hay poco tejido orgánico, es mucho más mineralizado. Mientras que la dentina intertubular eh, está localizada entre entre la dentina peritubular y constituye el mayor componente de la dentina. Si aquí tenemos una dentina
peritubular. Aquí tenemos otra dentina peritubular, ¿no? Que está rodeando al... Vamos a observar en esta área la dentina intertubular, que está entre túbulo y túbulo. Representa el principal producto secretorio de los odontoblastos y consta principalmente de una red de fibras colágenas que miden entre 50 y 200 milímetros de diámetro, en las cuales se depositan cristales de apatita. Entonces, esta parte quiero que se entienda bien de lo que debemos de diferenciar una dentina peritubular, que es mucho más mineralizada, de una dentina intertubular, en donde existe más fibras colágenas. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Vean en este esquema, lo que tienen acá es una célula odontoblástica y el proceso odontoblástico y el sistema tubular. Aquí arriba tenemos el esmalte, ¿no? El proceso odontoblástico. Y claro, también existe este proceso odontoblástico, puede dar eh, pie a formación de canalículos. No crea que solamente es un tubo circular, cónico, que va desde la pulpa hacia el esmalte o hacia el cemento, ¿no? Y vea aquí la dentina peritubular y la dentina intertubular. Cuanto más cerca al esmalte, más mineralizado, y cuanto más cerca hacia el tejido pulpar, este, esta dentina peritubular adquiere o toma otra forma. No está tan mineralizado, pero sí existe más a su alrededor un tipo de dentina intertubular muy distinta a esta. Y ahora hablemos un poquito de lo que viene a ser el odontoblasto. Nosotros sabemos que el odontoblasto es una célula que es la responsable de la formación de dentina. Es una célula secretora altamente polarizada cuya función es la formación de dentina. Los odontoblastos, como están viendo en esta imagen, los odontoblastos son el componente celular externo de la pulpa y van a producir la dentina primaria, van a producir la dentina secundaria y van a producir también la dentina terciaria. Y esta dentina terciaria hay que entenderla que se produce como un mecanismo de defensa. El odontoblasto es una célula terminal. Es decir, una vez diferenciada, no se puede dividir. Por ejemplo, si se aplica un estímulo agresor, la respuesta pulpar puede provocar la muerte de los odontoblastos del área afectada y la posibilidad de originarse dentina terciaria. Y esa posibilidad de originarse dentina terciaria va a depender de procesos que estimulen las células mesenquimáticas indiferenciadas presentes en la zona celular y central de la pulpa. O sea, esta dentina terciaria no es que esté presente ahí, sino que frente a un estímulo, las células mesenquimatosas indiferenciadas se van a diferenciar generando la formación de una nueva dentina, perdón, o de un nuevo odontoblasto.
Porque el odontoblasto, para que se entienda, es una célula que ya no se puede dividir, ¿no? Pero, ¿cómo es eso de que se está formando dentina constantemente? Por la presencia de otras células que se van diferenciando en odontoblastos para producir nueva dentina. Ese es el mecanismo. Ahora hablemos un poquito sobre la fibrilla de Tomes y la prolongación odontoblástica. La fibrilla de Tomes es el componente celular externo de la pulpa, llamado prolongación odontoblástica, también llamado citoplasmática o fibrilla de Tomes. Esta prolongación tiene variaciones en cuanto a su longitud en el interior del túbulo dentinario. Aquí está el cuerpo celular y aquí tenemos las prolongaciones odontoblásticas que van a viajar dentro del túbulo dentinario. Tenemos la fase de predentina y dentina. Estas prolongaciones odontoblásticas pueden ocupar toda la longitud de los túbulos. Siempre no. O sea, si bien es cierto, van a ocupar toda la longitud de los túbulos dentinarios, solo en las primeras fases del desarrollo. Eso hay que tenerlo presente. Mientras que en el adulto, estas prolongaciones odontoblásticas pueden presentar distintas longitudes. Solo en casos excepcionales van a llegar al límite amero dentinario o límite cemento dentinario. En un inicio van a estar en toda su extensión, ¿no? Y van a ocupar todo lo que viene a ser dentino. O sea, estas prolongaciones odontoblásticas van a ocupar toda la longitud de los túbulos. Posteriormente no va a ser así, va a haber un cambio. Ahora conozcamos brevemente lo que es la pulpa. La pulpa es el tejido que está eh, dentro de la cavidad pulpar, o sea, a nivel de cámara y a nivel de conductos. ¿Y qué viene a ser la pulpa? Viene a ser un tejido conjuntivo laxo especializado. Se dice que esta pulpa, este tejido, es el soporte de las estructuras celulares, vasculares y nerviosas del diente, como son los odontoblastos, como son los fibroblastos, las células mesenquimáticas indiferenciadas, los factores de crecimiento, la cual se encuentra rodeada por la dentina. Todo este tejido conjuntivo va a estar rodeado por la dentina y sobre todo eh, va a estar a lo largo de la cavidad pulpar. Las funciones de la pulpa es la inervación del órgano dentino pulpar. Por ejemplo, en la pulpa es importante describir zonas concéntricas diferentes histológicamente. Y vean, aquí tenemos una zona odontoblástica, tenemos una zona rica en células, una zona rica en células, una zona pobre en células o acelular, o libre de células, ¿no? Y una zona de pulpa propiamente dicha o núcleo pulpar. Y aquí tenemos la dentina y esta zona de la predentina. ¿Qué podemos hablar
sobre cada una de ellas. ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, sobre la zona odontoblástica? Podemos decir que esta zona odontoblástica es la capa más superficial de la pulpa, porque está formada por odontoblastos, la cual se va a localizar debajo de la predentina. Miren aquí, la predentina, y aquí tenemos a los odontoblastos. Esta zona odontoblástica está constituida por odontoblastos dispuestos en empalizada, o sea, están dispuestos unos, eh, unos detrás de otros o contiguos a otros. En consecuencia, ven acá la capa odontoblástica en forma de empalizada. ¿Están visualizando? ¿No? En consecuencia, esta capa se compone de los cuerpos celulares de los odontoblastos. Además, se encuentran también los capilares y fibras nerviosas en toda esta zona. Esa es la capa odontoblástica. Ahora describamos eh, lo que viene a ser la zona pobre en células o acelular o subodontoblástica. Aquí me olvidaba decirles que en esta zona odontoblástica, cuando nosotros hacemos algunos procedimientos operatorios de rutina, por ejemplo, tales como la preparación de una cavidad y el secado con aire de la superficie dentinaria cortada, ¿no? Por alta velocidad, por una turbina, puede interrumpir temporalmente la capa odontoblástica, esta capa que están visualizando, ¿no? Y en algunas ocasiones se puede generar un daño permanente. Por eso es muy importante cuando uno va a hacer un tratamiento de operatoria, hacerlos a súper alta velocidad y con bastante buena refrigeración. ¿Para qué? Para que la fricción y el calor no afecte esta camada de odontoblastos. La zona pobre en células o acelular, esta zona de acá, ¿no? Esta es una zona pobre en células o acelular. Esta zona se encuentra situada por debajo de la capa odontoblástica, ¿no? Debajo de esta capa está esta zona que estoy mencionando. Es un estrato denso y capilarmente extenso. Se encuentra atravesada por los capilares sanguíneos que van a atravesar esta zona, ¿no? Y fibras nerviosas. Y en las pulpas maduras, ya ustedes podrán reconocer el plexo nervioso del Raskow. Ahora hablemos un poquito sobre la zona rica en células, ¿no? Esta zona rica en células, eh, ¿qué podemos decir? Es de alta densidad celular, encontrándose en ella las células ectomesenquimáticas indiferenciadas. Aquí también vamos a encontrar algunas células como los fibroblastos, macrófagos y linfocitos. Son células de defensa. Y también vamos a encontrar estas células que cuando exista la necesidad de crear más eh, odontoblastos, se van a diferenciar estas células ectomesenquimáticas en odontoblastos. Porque los odontoblastos, una vez formados, ya no se pueden dividir. Son células especializadas. Pero tenemos esta zona rica en células y acá la importancia de estas células ectomesenquimáticas indiferenciadas. Y a su vez van a haber otras células de defensa como los macrófagos y los linfocitos. Y la zona de pulpa propiamente dicha o núcleo pulpar es la sustancia fundamental o masa central de la pulpa. Es una matriz de proteína amorfa rodeada por discretas fibras colágenas.
Un minutito, voy a ver, creo que voy a acelerar un poco porque el tiempo estirando nos va a ganar. Veamos otras cosas que son, por ejemplo, importantes. Las funciones de la pulpa. ¿Cuáles son las funciones de la pulpa? Formadora, nutritiva, sensorial y protectora. Cuando hablamos de formadora, me estoy refiriendo a que la pulpa en sí va a crear dentina primaria, va a crear dentina secundaria, así como también va a dar respuesta protectora o dentina reparadora. O sea, una función de la pulpa formadora. A través de la dentina va a crear más tejido y también va a dar respuesta protectora, formando dentina reparadora. Otra función de la pulpa es nutritiva. Va a proporcionar el suministro vascular y medio de transferencia de la sustancia fundamental para las funciones propias del metabolismo celular, el mantenimiento de las células y la matriz orgánica. O sea, va a existir una red de vasos sanguíneos, ¿no? Arteriolas, vénulas, para que se dé el suministro y una transferencia para que las células funcionen de acuerdo con, eh, que funcionen con su metabolismo. También otra función de la pulpa es sensorial, porque va a permitir transmitir la respuesta dolorosa, ¿no? Y la respuesta propioceptiva. La respuesta dolorosa me estoy refiriendo a la nocicepción y la respuesta propioceptiva que es importante tenerlo en cuenta. La función protectora que responde a los estímulos inflamatorios y antigénicos, removiendo sustancias perjudiciales a través de la circulación y los sistemas linfáticos. Obviamente, cuando esto claudica, es que tenemos que entrar nosotros a evitar de que esa pieza dentaria se pierda. Cuando las funciones de la pulpa por un proceso carioso o un traumatismo vulnera su integridad, claudica, bueno, tenemos la opción de hacer un tratamiento de conducto. ¿Cuáles son los cambios, no, del órgano dentino-pulpar? Este complejo dentino-pulpar, como todos los tejidos corporales, sufren cambios con el tiempo. Por ejemplo, la cámara pulpar se reduce de tamaño con el paso de los años. Ya sabemos por qué. Por la acción de la dentina secundaria. Y también por la formación de dentina terciaria cuando en algún momento se ha formado algún tipo de lesión. Aquí vemos una lesión cariosa y miren cómo ha deformado el techo de la cámara pulpar. Y la deformación de este techo de la cámara pulpar se debe más que todo a la acción de la dentina terciaria. Creo que eso quedó súper claro. Otros cambios, otra manifestación del envejecimiento, o sea, los cambios en el órgano dentino-pulpar con la edad, otra relación, por ejemplo, con el envejecimiento pulpar. Y esa manifestación lo que va a provocar es la calcificación, que puede ser difusa o en forma de cálculos o nódulos pulpares. Vean, por ejemplo, esta es una imagen que lo saqué del libro de Christopher Stock del Atlas, nódulos pulpares a nivel de la cámara pulpar. Histológicamente, un nódulo pulpar o un pulpolito. Y ven acá, en esta imagen, a nivel de la cámara pulpar, una imagen radiopaca compatible con un nódulo o pulpolito. Así que como también puede haber nódulos pulpares, ¿no? Estructuras calcificadas, también a lo largo del conducto puede existir agujas cálcicas. La inervación, ya voy a terminar, la inervación del órgano dentino pulpar, los nervios van a penetrar en los espacios pulpares a través de ¿dónde? Del foramen, en compañía con los vasos sanguíneos aferentes. Con todos estos vasos sanguíneos que ingresan acá, también va a ir acompañado los nervios.
¿Qué pasó? ¿Está el doctor? No se escucha.